Muy bien, pues comenzamos hoy aquí el webinar en FX Street. Muchas gracias como siempre a esta excelente web del mercado de divisas y de criptodivisas también por crear nuevamente un nuevo webinar donde vamos a ver cosas muy interesantes. Y bueno, pues como siempre suelo decir, buenas tardes a los que estáis en Europa. Buenos días a los que os levantáis en Latinoamérica y buenas noches si queda alguien de la sesión asiática. Como ya sabéis, mi nombre es Alberto Muñoz, soy profesor del Departamento de Economía Aplicada y Estadística de la UNED y también creador de la web x-trader.net. Y hoy os invito a descubrir conmigo la que posiblemente sea una de las criptodivisas más importantes. En mi opinión, tiene un proyecto realmente interesante, como vamos a poder ver, y no es otra que Cardano. Vamos a descubrir Cardano, cuyo token, ya sabéis, es ADA, ¿vale? Y os voy a explicar muchas cositas muy interesantes. Espero que os guste y que disfrutéis tanto como he disfrutado yo descubriendo un poco cosas nuevas de Cardano que os reconozco que al redactar y preparar esta presentación, pues he aprendido algunas cositas que no tenía en el radar. Muy bien, pues dicho esto, un poquito de historia sobre Cardano, lo primero. ¿Quién fundó Cardano y por qué se llama así, ¿no? Bueno, pues básicamente Cardano nace de la mano de dos personas que son Charles Hoskinson y Jeremy Booth. Los dos provienen de Ethereum, ¿vale? O sea que saben de qué van este tema de las criptodivisas, han estado en un montón de proyectos relacionados con criptografía y criptomonedas. De hecho, Hoskinson fue uno de los cofundadores de Ethereum, es decir, no es cualquier persona, es alguien verdaderamente relevante e importante en esto del mundo de las criptomonedas. Y bueno, en 2015 se juntan Hoskinson y Booth y crean una empresa llamada IOHK, es decir, Input Output Hong Kong. Así de simple, ¿vale? Esta empresa tiene sede, evidentemente, en Hong Kong, por su nombre, y bueno, pues a partir de ahí se proponen crear un proyecto bastante interesante, como es Cardano, por cuanto, fijaos, esto os lo adelanto, os hago un pequeño spoiler. Cardano realmente no es un proyecto que esté ni mucho menos terminado. Es que le faltan muchísimas cosas todavía. En el momento que esté todo lo que tienen planeado desarrollado y sea plenamente funcional en los próximos meses y años, sí que podría ser, o al menos quizás a lo mejor no desbancaría Ethereum, porque sabéis que Ethereum también está haciendo cambios, está en esa transición de prueba de trabajo a prueba de participación, pero sí que Cardano puede llegar a hacer sombra y ser un serio competidor a Ethereum. Todo va a depender de la velocidad a la que cada proyecto vaya avanzando en su línea de trabajo, digamos, ¿no? Vamos a ver en los próximos meses esto se va a empezar a ver, ¿no? Si realmente Ethereum con los cambios que está haciendo va a mejorar y Cardano se va a quedar atrás o al revés, ¿no? Si lo de Ethereum no termina de cuajar o no termina de avanzar y el proyecto Cardano empieza a avanzar con fuerza, pues lo mismo nos encontramos en el top 2 a Cardano. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos que vamos a ir viendo en la presentación. Lo primero de todo, el nombre. Mucha gente se lo pregunta, Cardano, ¿por qué este nombre tan curioso? Bueno, pues es un nombre que hace referencia al matemático y médico italiano del siglo XVI, Girolamo Cardano. Y bueno, este hombre, Girolamo Cardano, era una especie de Leonardo da Vinci de la época. Ya sabéis que en el Renacimiento todos digamos, los grandes científicos de la época no estaban adscritos a una sola materia, sino que sabían de todo, sabían matemáticas, medicina, astrología y mil cosas más, tanto cosas que podrían parecer, como acabo de decir, astrología, ¿no? Que podría considerarse una ciencia que no es, que es una pseudociencia realmente, no es algo científico, pero también. O sea, aquí en aquella época la gente sabía de todo y mucho además, ¿no? Y se escribían libros tratados de diferentes materias. En el caso de Cardano, además, se da la curiosidad de que es el inventor del eje, digamos, que todos los automóviles actualmente tienen entre las ruedas. El mecanismo, digamos, que hace que el motor haga rodar esas ruedas, etcétera, pues lo inventó originalmente Cardano en el siglo XVI, aunque luego se ha ido mejorando. Y luego hay una cosa también muy curiosa que mucha gente se pregunta, y es por qué el código, el ticker, ¿no? de Cardano es ADA. Bueno, pues en este caso el código de Cardano, este ADA, hace referencia a la matemática y escritora británica del siglo XIX, Ada Lovelace, ¿vale? Ada Lovelace era la hija de Lord Byron, de la época del romanticismo, como ya sabéis, y curiosamente, aparte de matemática y escritora, es considerada una de las primeras programadoras
en la historia, ¿vale? Ella empezó a trabajar con la máquina analítica de Babbage y empezó a desarrollar lo que podrían ser, y esto es de verdad, o sea, no me lo estoy inventando, los primeros algoritmos escritos en la época, ¿vale? Que eran luego procesados por esta máquina analítica. Bueno, como podéis ver ya, todo esto apunta a que el desarrollo de Cardano es parte de una base muy científica, ¿no? Y muy homenajeando sobre todo a grandes figuras de la ciencia a nivel histórico. Y por ello no es de extrañar que todo, absolutamente todo el desarrollo y avance que se produce en Cardano se basa en la aplicación del método científico y en concreto a lo que se suele realizar en el mundo académico, que además conozco bien, y es el hecho de aplicar revisión por pares a toda la documentación que se va lanzando para implementar mejoras en Cardano. ¿Qué significa esto? Que antes de realizarse esta mejora o esta implementación de la mejora, se hace un paper académico describiendo pues, situación, contexto, bibliografía, qué ventaja o qué mejora supone lo que has escrito, etcétera, etcétera, y lo revisan como mínimo dos miembros del equipo. Además, generalmente en el mundo científico se realiza de manera ciega, ¿vale? Es decir, no sabes quién es el autor o se le asigna un seudónimo para que no te condicione a la hora de revisarlo, ¿vale? Pues imagino que aquí aplicarán una metodología similar. El caso es que diferentes miembros del equipo siempre van a revisar por separado la validez del paper que se ha escrito con las mejoras a implementar en Cardano. Y eso hace que el desarrollo sea mucho más científico, lógicamente, y riguroso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como podemos ver, partimos de un proyecto bastante serio, además teniendo en cuenta eso, que Hoskinson y Booth, como os decía, provienen del ecosistema de Ethereum, siendo Hoskinson cofundador, junto con Vitalik Buterin del proyecto Ethereum. Sobre el token, algunos datos curiosos. Actualmente, como ya sabréis, aunque hoy es un día un poquito especial por las bajadas que estamos viendo en el mercado, pero bueno, de momento mantiene el puesto número 5 en CoinMarketCap, su capitalización ronda los 54.000 millones de dólares y su blockchain fue lanzado el 23 de septiembre de 2017, que es cuando se mina el primer bloque de Cardano. Actualmente están ya en el mercado circulando 32.066 millones de hadas, ¿vale? Y la oferta máxima está programada para ser de 45.000 millones. Como podéis ver, si hacemos más o menos el cálculo, pues en unos 4 años se ha emitido el 75% de la oferta, pues bueno, podemos decir que, perdón, el 75 no, el 66% de la oferta, bueno, pues quedaría un tercio que aproximadamente en un plazo de 2 años debería estar más o menos emitida el ritmo que va, ¿vale? O sea que calculo que para el 2023 aproximadamente estaría toda la oferta circulando de Cardano. Luego hay una cosa muy curiosa que la vamos a ver luego en detalle en unos minutos, es que el algoritmo de consenso que utiliza Cardano ya desde el principio es basado en proof of stake, es decir, en prueba de participación. Por tanto, sigue, o sea, digamos que utiliza lo contrario a lo que utiliza Bitcoin, que como sabéis es prueba de trabajo, consume mucha electricidad, es muy contaminante, etcétera, 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 ¿no? Pero además aquí es que es una variante de este Proof of Stake original, que se conoce como Ouroboros, que ahora lo comentaremos en detalle cómo funciona porque es realmente curioso a la par que innovador. Y también comentar que ADA cotiza actualmente en la mayor parte de exchanges, los más importantes, sobre todo se negocia en Binance, Coinbase, Huobi, KuCoin y Kraken, ¿vale? Esos serían los principales mercados donde podéis encontrar pares negociados contra ADA. Muy bien. Vamos ahora a la chicha, ¿no? A las tripas de Cardano. ¿Cómo funciona realmente Cardano? Bueno, pues la idea fundamental que tiene Cardano, y esto no hay que perderlo de vista, es integrar de alguna manera diferentes tecnologías para conseguir crear un blockchain de alta velocidad, ¿vale? Por ello se suele decir que Cardano es un blockchain de tercera generación. ¿Qué significa esto? Bueno, la primera generación de blockchain es la de Bitcoin, simplemente es crear un sistema mediante el cual se almacena la información de forma descentralizada y ya, no nos preocupamos de la eficiencia, ni del consumo, ni de nada. Hay una segunda generación que podríamos considerar Ethereum, que mantiene ese proof of work, esa prueba de trabajo en su algoritmo de consenso, pero añade la capacidad, la capa, digamos, de los smart contracts y las aplicaciones descentralizadas. Y después ha venido lo que estamos viendo ahora en estos instantes, que es esas blockchains de tercera generación, en las cuales
Se combinan pagos, transacciones, almacenamiento de información, etcétera, con smart contracts y con aplicaciones descentralizadas, preocupándose además por maximizar esa eficiencia a la par que se reduce el consumo de la red. ¿Vale? En esas estamos y por eso hay tantos proyectos, no solo Cardano, sino hay otros como Polkadot, Chainlink, etcétera, que iremos viendo en las próximas semanas, pues que buscan eso, ¿no? Maximizar esa eficiencia del blockchain. Dentro de lo que es el blockchain de Cardano, hay dos aspectos fundamentales. Uno es Ouroboros, el algoritmo de consenso, que ya os digo, está basado a su vez en Proof of Stake, y el uso de dos capas de funcionamiento que se conocen como CCL y CSL, que ahora comentaremos también en detalle. El objetivo al final, pues bueno, de todos estos sistemas es poder ejecutar estos smart contracts, ¿no? Y aplicaciones descentralizadas o de apps de manera completamente autónoma, ¿de acuerdo? Y descentralizada, a la par que se implantará, luego lo veremos esto en detalle, un sistema de gobernanza autónomo en Cardano. Muy bien. ¿Y cómo funciona el algoritmo de consenso que os estoy comentando, o Ouroboros? Bueno, pues ahí os he puesto ese pequeño diseño, ¿no? De una serpiente comiéndose a sí misma por la cola. Y eso es lo que significa en griego realmente ouroboros. Ouroboros es ouro, ¿vale? Cola o extremidad, y boros viene de comer o de alimentarse, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es que hay una serpiente que se come a sí misma y genera de esta manera un ciclo infinito que continuamente se repite. Pues básicamente, a partir de este término griego, es un poco el esquema de funcionamiento de, de, mm, digamos, del algoritmo de consenso de Cardano, ¿no? Que lo vamos a ver ahora en detalle. Veo que tengo una pregunta de David, antes de seguir, nos comenta, si en 2023 se acaba Cardano, ¿puede subir su precio por oferta-demanda? No, no, por supuesto, claro. Es más, a medida que se vayan implantando más funcionalidades, más valor tendrá el token y luego, por supuesto, el minado continuará, ¿vale? Aunque no se emitan nuevos tokens, sí que hay comisiones porque estamos en Proof of Stake. Entonces, aunque no se vayan generando en nuevos tokens, sí que habrá nuevos bloques, nuevas transacciones y habrá comisiones. Por tanto, subirá por precio y por funcionalidades y por muchos motivos, ¿vale? No, no es que se acabe Cardano, simplemente terminan de emitirse las diferentes unidades que están programadas en el algoritmo, ¿de acuerdo? Ok, bueno, continuamos. Fijaos, ¿qué hace diferente a Cardano del resto de algoritmos de Proof of Stake? Bueno, pues fijaos, os voy a explicar un poco de manera que se entienda qué es Ouroboros. Básicamente, como os decía, es una variante de prueba de participación de Proof of Stake, con lo cual es un algoritmo que es rápido, altamente escalable, eficiente energéticamente, requiere mucho menos consumo que uno de Proof of Work, es seguro y descentralizado. Hasta aquí todo más o menos igual que otros sistemas basados en prueba de participación. Recordad, un rápido inciso, para los que no sepáis exactamente qué es esto de prueba de participación y prueba de trabajo, os lo explico muy brevemente. Fijaos. Prueba de trabajo implica que hay una serie de máquinas llamadas mineros que compiten por validar transacciones y cerrar bloques, y para conseguir alcanzar ese objetivo tienen que resolver un acertijo criptográfico mediante fuerza bruta. ¿De acuerdo? Entonces van lanzando diferentes combinaciones de letras y números denominados hashes, y cuando la máquina por fuerza bruta acierta con el hash correspondiente, se lleva la recompensa por cerrar ese bloque. Eso, como sabéis, es el caso de Bitcoin y supone un gran consumo de energía eléctrica. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a los algoritmos de prueba de trabajo. ¿En qué se basan los de prueba de participación? Pues como bien dice su nombre, prueba de participación o Proof of Stake, beneficia a aquellos que bloquean sus tokens en un nodo para validar transacciones. Es decir, es como una especie de, es como decir, yo soy accionista de este proyecto, entre comillas, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero cojo mis tokens, los bloqueo en un sitio y eso me da derecho a validar transacciones y recibir una recompensa por ello. La asignación de esa recompensa pues se realiza de manera pseudo aleatoria, ¿vale? Hay una parte que es random, que se hace, digamos, por azar, pero hay una pequeña parte también que es el número de tokens que tienes depositados en el nodo y la antigüedad que llevan en ese nodo, pues eso también te facilita el conseguir ser validador más veces que otros, ¿no? Digamos que cuanto más apuestas por el proyecto y más tiempo depositas tus tokens, más fácil es conseguir recompensas haciendo esto. ¿De acuerdo? Volviendo al caso de Ouroboros, que ahora os explicaré en detalle cómo funciona,
es un algoritmo bastante potente. Fijaos que es capaz de procesar 257 transacciones por segundo y emitir un nuevo bloque cada 20 segundos. O sea, es bastante rápido. No digamos ya si comparamos esto con Bitcoin, que como sabéis es mucho más lento. Si no recuerdo mal, estábamos en las 10, 15 transacciones por segundo. Y en este algoritmo no solo existen los bloques, sino que hay dos conceptos adicionales que vamos a ver ahora en detalle, que son los ciclos o epochs y los intervalos llamados slots. ¿De acuerdo? En concreto, el bloque es lo que todos conocemos, es una especie de caja en la que se almacenan las transacciones. Y cada X número de transacciones se sella la caja y se abre una nueva caja. ¿De acuerdo? Esos son los bloques. Pero a su vez hay lo que se conocen como intervalos o franjas, los slots, que son, digamos, una caja donde se almacenan varios bloques, ¿vale? Y su duración en el tiempo es de un segundo. ¿De acuerdo? Y luego a su vez hay un tercer contenedor, que son los epochs o ciclos, un contenedor de tiempo, ¿vale? Y tiene una duración de 5 días, ¿vale? Es una caja que contiene exactamente 432.000 slots. En el momento que se termina esa caja, se abre una nueva caja, es decir, se abre un nuevo ciclo o epoch. De ahí viene el logo, ¿no? Y el nombre de este sistema, Ouroboros. Es como un ciclo que termina y vuelve a empezar, termina y vuelve a empezar. Esa es un poco la idea, ¿vale? ¿Por qué se hace todo este esquema de cajas que contienen a su vez otras cajas? Que recuerda un poco a esto de las muñecas rusas, ¿no? Las matrioscas. Bueno, pues vais a ver la explicación rápidamente. Fijaos. Al comienzo de cada epoch se determina mediante una lotería al líder de cada slot. Es decir, se inicia un ciclo y va a haber uno de los participantes que va a ser el que va a liderar el slot. El slot, como ya sabéis, dura un segundo, ¿vale? Entonces se le asigna a el líder la capacidad de validar transacciones, crear nuevos bloques y añadirlos a la blockchain de Cardano. Y eso sucede durante un espacio de tiempo limitado, ¿de acuerdo? Ese líder es seleccionado mediante una lotería, pero tienen más posibilidades de ganar aquellos que tienen una mayor participación, mayor stake depositado en el nodo, ¿de acuerdo? Y en total se nominan 21.600 líderes por ciclo o por epoch, ¿vale? Es decir, hay un líder nuevo cada 20 segundos. Y para remate, digamos, ¿no? O de manera un poquito graciosa, a ese sistema de selección o de asignación de líderes de los slots se le denomina follow the Satoshi, ¿vale? Muy, muy gracioso el término, ¿no? Muy, muy cripto, muy asociado a criptomonedas. Vale. ¿Por qué se hace todo esto? Fijaos. Por un lado, para que la red funcione adecuadamente, es necesario que haya un número mínimo de participantes, ¿vale? Y esto es una de las características que en Cardano es especialmente importante, el hecho de que se mantenga un número continuo de participantes en la red para que siga funcionando a una velocidad aceptable. Entonces, ¿qué ocurre? Lo bueno de Cardano es que no requiere que todos los participantes necesariamente estén conectados, sino que en Cardano se admite la creación de stake pools, es decir, de agrupaciones de participantes en las cuales se juntan varios poseedores de Cardano, del token ADA, y delegan sus derechos en unos pocos representantes. Esto es muy similar a lo que se conoce como Delegated Proof of Stake, ¿vale? Ouroboros sería más eso, un Proof of Stake delegado que un Proof of Stake puro, ¿de acuerdo? De tal forma que se pueden juntar varios, delegar en un grupo de representantes y ellos se encargan de representar al grupo, generar los bloques, ¿vale? Incluso aunque algunos de los miembros estén desconectados de la red. No pasa nada. Ese grupo de representantes luego reparte las recompensas con todos los miembros del pool. ¿De acuerdo? Luego, otra curiosidad, y aquí es donde esto se empieza a poner interesante. Las recompensas que se reciben por cerrar bloques no se distribuyen al final de cada bloque. Además sería muy rápido esto, fijaos que duran un segundo, duran muy poco tiempo, sino que se hacen por epoch, a través de un pool de recompensas. Es decir, en esos 5 días que dura el ciclo, se acumulan todas las recompensas por sellar bloques y validar transacciones, y al término del epoch se reparten todas de manera proporcional a la participación y al número de slots y bloques a los que se haya contribuido durante el epoch. ¿De acuerdo? Es decir, como mínimo, tienes que estar 5 días si quieres conseguir la recompensa. ¿Qué se consigue con esto? Pues que se produzca, por un lado, una centralización
del poder de generación, ¿vale? Porque vamos rotando los líderes de los slots en el tiempo, con lo cual nunca van a ser los mismos. Es cierto que cuanta más participación tienes, es más probable que te toque validar transacciones en un bloque, pero no te garantiza que seas siempre tú, ¿vale? Y entonces esta rotación en el tiempo, en espacios cortos de tiempo, hace que Ouroboros, digamos, impida o reduzca la centralización del poder de generación de bloques, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, el pago de la recompensa al final del epoch evita que un grupo pueda manipular en cortos espacios de tiempo el stake total de la red para ganar la oportunidad de generar bloques y desaparecer posteriormente. Es decir, si no existiera este mecanismo de control mediante tiempos, podría pasar que alguien se conectara en un momento puntual, estuviera unos minutos y se fuera, con la recompensa ya pagada. Sin embargo, con esta división por tiempos en slots y epochs, lo que consigues es que tengas que esperarte al final y que además no valides tú todas las transacciones en un momento dado. Como podéis ver, es un mecanismo muy inteligente para conseguir eso, que las recompensas se repartan de una manera más democrática y más aleatoria que si centralizásemos todo en pequeños grupos, como sucede, por ejemplo, en Bitcoin ahora mismo. Como sabéis, el minado lo realizan 4 o 5 pools muy grandes que hay en China, aunque ahora, como sabéis, en China se ha complicado la cosa y ya no es tan sencillo. Van contra la industria del minado de Bitcoin, como ya sabéis. Y esto ha provocado fuertes bajadas en las últimas semanas. Bueno, pues en el caso de Cardano, eso no podría suceder porque es muy difícil que se produzca una concentración del poder de minado de bloques. Las recompensas que se pagan proceden de dos sitios, ¿vale? Por un lado, de las comisiones por transacción en sí, y luego, además, de todas las transacciones hay una pequeña parte que se va a una cosa que se conoce como el ADA Reserve. Hay una reserva de fondos común desde la cual se va a pagar una parte a los participantes en la red que estén minando los bloques, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como podéis ver, el mecanismo de consenso de Ouroboros dentro de Cardano supone una revolución muy interesante y muy innovadora, ¿no? En la forma de asignar todo el proceso de minado. Luego, además, más ventajas de este algoritmo de consenso. Por un lado, prácticamente no se requiere apenas dinero, no hay un mínimo, ¿de acuerdo?, para participar. De hecho, con que tengáis 2,17 ADA, que es muy poquito, ¿vale? Al cambio ahora mismo no llegaría a $4, ¿vale? Con eso ya podéis empezar a minar en ADA, ¿vale? En Cardano. Imaginaos el caso de Ethereum, que actualmente, echando cuentas el otro día, pues había que tener unos $86.000 para poder arrancar tu propio nodo, ¿no? En este caso, bueno, tienes la opción, por un lado, de empezar con muy poquito y además de unirte a otras personas libremente montando los pools, como ya os he comentado. Luego, otra diferencia más del sistema Ouroboros en Cardano. En Cardano no se penaliza a los nodos que actúan de manera inapropiada, ¿vale? No les quitan tokens que tengan depositados, como por ejemplo puede suceder en Ethereum si se detecta que un nodo no actúa de manera correcta. Al contrario, lo que se hace es incentivarlos. Es decir, si no sellan bloques dentro de un epoch o hay mucha concentración de la delegación de votos en un pool, ¿vale? Saturándolo, lo que se hace es reducir la recompensa que se llevan, ¿vale? No se les quitan hadas, sino que se les paga menos. Por tanto, lo que quiere al final el sistema, digamos, de consenso, lo que busca es que, por un lado, haya muchos nodos funcionando de forma muy descentralizada, muy fragmentada, que no todo el mundo esté en el mismo nodo, ¿vale? Que con esta delegación de derechos, como os he comentado al principio, que se hace en un pool, esté siempre disponible muchos nodos funcionando y se premia a aquel que verifica muchas transacciones en un espacio de tiempo. ¿De acuerdo? Ese es un poco el esquema de funcionamiento y el objetivo de todo este sistema que os comento de Ouroboros. Eso en cuanto al algoritmo de consenso. Pero adicionalmente hay dos capas fundamentales en el funcionamiento de Cardano, que son las que os comento ahí. Por un lado está el Cardano Settlement Layer, la CSL. Esa capa lo que hace es gestionar básicamente todo el registro contable de Cardano y del protocolo de consenso. Digamos que sería el equivalente al libro de transacciones de Bitcoin, ¿vale? Pero luego hay una capa adicional, podéis ver que es una segunda capa, es muy, muy de moda esto, ¿no? De hacer blockchains con dos capas. Es lo que, de hecho, es el futuro ahora mismo, lo que realmente está funcionando. Y es la Cardano Computation Layer, la CCL, ¿vale? Esta capa es la que va a permitir en un futuro, que todavía no está implementado, está en ello, mejor dicho, va a permitir incluir funcionalidades adicionales que no afectarán al consenso base de la red. Es decir, no es necesario modificar el funcionamiento
de la capa de registro contable, ¿vale? De la CSL, no hace falta cambiar ni el protocolo de consenso ni nada de esa capa para añadir otras funcionalidades, ¿de acuerdo? Con esto se va a poder añadir, por un lado, interoperabilidad con otras blockchains y ejecutar smart contracts, aplicaciones descentralizadas, etcétera, etcétera. Como podéis ver, pues un sistema muy inteligente en conjunto, es decir, tenemos un mecanismo de consenso que evita la descentralización y la concentración de poder en determinados nodos. Perfecto. Además, las recompensas son relativamente aleatorias, con lo cual no todo el mundo gana siempre. O sea, la misma persona no gana siempre, mejor dicho, ¿vale? Y luego además Cardano consta de dos capas independientes, pero que interactúan entre sí. Una que no es necesario modificar, que es la que va a llevar el registro de transacciones y el protocolo de consenso, y otra que es la que monta sobre esa capa y que interactúa con ella permitiendo añadir funcionalidades. Como podéis ver, un diseño muy inteligente. ¿Cuál es el futuro de Cardano? Ahora que ya hemos visto la funcionalidad y cómo está pensado todo dentro de este ecosistema. Bueno, pues hay varias fases, ¿vale? En el roadmap de Cardano. Em, Se están implementando de forma paralela, ¿vale? Hay algunas que van más avanzadas, otras menos, pero están avanzando poco a poco en paralelo, con lo cual no podríamos determinar una fecha para que termine una y empiece la otra, ¿vale? Porque en ocasiones están implementando algunas cosas antes. Entonces, bueno, actualmente podemos decir que estamos en la fase Byron, la fase actual. Todas las etapas llevan nombres de escritores y de pintores, como podéis ver. Ahora veréis algunos nombres. Y bueno, estamos en el desarrollo de la red principal, desarrollo de funcionalidades complementarias y se ha creado un wallet propietario de Cardano que se llama Daedalus, ¿vale? Esa fase ya está completada y todo esto ya está. La siguiente fase será Shelley, en homenaje a la autora de Frankenstein. Y en esta fase, pues la red se pretende que sea totalmente descentralizada, es decir, que algunos nodos que están en manos todavía de IOHK, que es la compañía, como ya sabéis, fundadora de Cardano, pues empiecen a ser, digamos, transferidos a la comunidad para no tener ellos nada que ver con ello, ¿no? Tenemos que pensar que, aunque o sea, el objetivo final es que la red y todo sea totalmente autónomo y descentralizado, por el momento la compañía IOHK tiene una parte, digamos, de control de todo el ecosistema, ¿vale? El objetivo, ya os digo, es terminar quitando ese control. Luego hay otra fase que se llama Gauguin, que además está ya desarrollándose, ¿vale? En la cual la idea es implementar una máquina virtual, del mismo modo que está la Ethereum Virtual Machine en Ethereum, pues en Cardano se va a implementar la IELE, ¿vale? Donde se podrán programar smart contracts y aplicaciones descentralizadas usando un lenguaje llamado Plutus, que va a ser una variación de Haskell. Para los que no conozcan Haskell, bueno, pues es un lenguaje bastante instaurado dentro del mundo académico, sobre todo en las facultades de informática. Entonces, para mucha gente dentro del ecosistema informático va a ser bastante conocido, mucho más conocido que el Solidity que se utiliza en Ethereum. Entonces, lo que buscan sobre todo, yo creo, al hacer una implementación de Haskell para desarrollar los smart contracts en este entorno, es abrirlo a cualquiera que sepa informática medianamente bien y hacer que crezca rápidamente, ¿no? el ecosistema facilitando la entrada. Vale. Después hay dos fases más, una que se llama Basho, ¿vale? Aquí el objetivo fundamental de Basho va a ser introducir mejoras en escalabilidad, seguridad y rendimiento, ¿vale? Se pretende que sea lo más rápido posible, es decir, ya tenemos todo implementado, todo está funcionando, pues vamos a hacer que sea todo mucho más rápido y optimizarlo, ¿no? Entonces, una fase más de, digamos, de mejora. Y aquí es donde se van a introducir eh, funcionalidades de sidechain, es decir, de incorporar cadenas laterales que permitan, digamos, incorporar nuevas mejoras sin tener que modificar el ecosistema de Cardano. Como sabéis, una sidechain es eso, es un blockchain auxiliar que interactúa con el blockchain principal y permite sacar y meter, digamos, información ampliando, por tanto, las posibilidades. Por cierto, para los que no les suene, Basho es un poeta eh, japonés, ¿vale? Del siglo XVII, ¿vale? Como os decía, nombres de artistas y personas, digamos, del mundo literario, académico, etcétera, ¿no? Y finalmente, la última fase que será fundamental para Cardano será la transferencia definitiva de todo el control del proyecto a la comunidad, es decir, ya la compañía IOHK ya no tendrá nada que ver, ¿vale? Y se implementará un modelo de gobernanza, es decir,
un sistema de votación basado en, lógicamente, en Proof of Stake también, es decir, quien tenga más tokens de Cardano tendrá mayor peso en las votaciones que se realicen y a partir de ahí pues se determinará qué camino, qué mejoras y qué cambios se hará en el proyecto Cardano en el futuro. Y también se implementará un sistema de tesorería descentralizado, ¿vale? Ahora mismo es IOHK junto con dos compañías más que son Emurgo y la Fundación Cardano, que está en Suiza, ¿vale? Esas tres, digamos, los tres elementos son los que actualmente están financiando el proyecto Cardano, ¿vale? Y lo que, bueno, a partir de un determinado momento se considera que Cardano sea capaz de funcionar de manera autónoma y autofinanciarse, y para ello lo que se hará es llevar parte de las comisiones de las transacciones a un pool de fondos destinado al desarrollo de nuevas funcionalidades. Es decir, habrá una parte que se retraiga que se detraiga de todas las transacciones para crear un pool que permita financiar cualquier cambio o innovación que vayamos a hacer en Cardano, ¿vale? Y esto serían un poco las fases por las que el proyecto va a pasar, que ya os digo, va relativamente rápido. Yo, de hecho, ya os digo que hay cosas de Gauguin y de la otra fase que os decía, que es Shelly, ¿vale? Que están ya avanzando, con lo cual puede que en un momento dado se cree una nueva versión, se haga un hard fork, ¿vale? Para implementar ciertas cosas se utiliza un hard fork dentro del blockchain de Cardano y eso aumente las funcionalidades en los próximos meses o yo creo que a un año, 2 años vista. Vamos, no creo que, o sea, yo creo que para llegar a Voltaire seguramente, o sea, ya hay mucho camino recorrido y es probable que en 2, 3 años Cardano sea un proyecto 100% funcional con contratos inteligentes, aplicaciones descentralizadas, etcétera, etcétera. Bueno, y la pregunta del millón. ¿Se está usando Cardano en el mundo real ya o no? Bueno, pues fijaos que hay 3 proyectos ya ahí que os menciono, en los que participa evidentemente IOHK, la compañía de Hoskinson y Booth. Pues hay 3 aplicaciones en el mundo real ya que están funcionando. En particular, bueno, la primera no tiene mucha aplicación aún, se conoce como Atala Prism, ¿vale? Y es básicamente un proyecto de gestión de la identidad digital en blockchain. Hay muchísimas compañías en esta historia, ¿vale? No solo Atala Prism, ¿vale? Sí que es verdad que esta es la única que se basa en la tecnología de Cardano, pero actualmente hay muchas iniciativas y muchos proyectos, tanto corporativos como descentralizados, que tratan de implementar la identidad digital de las personas, estamos hablando, ¿vale? De que te puedas identificar en Internet, en una aplicación, en un trabajo, en la administración pública, etcétera, etcétera, con tu identidad digital, interactuando el tiempo justo y necesario con ella, ¿vale? Y además decidiendo qué partes pueden acceder a detalles de tu identidad digital. Sería algo así como una especie de archivo donde se almacena tu vida. Por ejemplo, pues imaginaos vuestra número de la seguridad social, vuestro DNI, vuestro nombre y apellidos, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Una especie de ficha de vosotros que compartirá, o sea, que estará registrado en un blockchain privado, evidentemente, que solo podrán consultar determinadas entidades a las que tú des permiso y en mayor o menor medida. Es decir, no todas las administraciones podrán ver todos los datos de tu identidad digital, solo aquellos que sean necesarios en cada momento. Ese es el objetivo de todo este tipo de proyectos que gestionan la identidad digital mediante un blockchain y en el caso particular de Data Prism, basado en Cardano. Y luego hay dos que sí que están teniendo más aplicación real, sobre todo el último, ahora os comentaré, pero están Atala Scan y Atala Trace, ¿vale? Atala Scan básicamente se va a utilizar, o se está utilizando, se planea utilizar, porque creo que no está todavía teniendo una aplicación muy práctica, pero la idea es identificar la calidad y el origen de los productos. Esto está pensado básicamente para la industria, sobre todo los productos de lujo, las antigüedades, etcétera, de diferentes productos, ¿no? Botellas de vino muy antiguas, etcétera, etcétera, con el fin de evitar falsificaciones. Entonces, mediante blockchain se registran los productos y con unos códigos RFID se mantiene, digamos, ese control de la cadena de suministro y se ve por dónde ha pasado y si ha podido ser reemplazado en algún momento o no. Esto es lo que permite Atala Scan. Y luego está Atala Trace, que sirve para realizar trazabilidad de alimentos. Y en concreto está habiendo una aplicación ya real en Wyoming, en el estado de Wyoming, en Estados Unidos. Hay una startup que se llama Beef Chain, ¿vale? Que se dedica a certificar el origen de la carne, si tiene o no tiene hormonas, si ha sido alimentada con forraje natural o con piensos artificiales, etcétera, etcétera. Lo llaman muy originalmente proof of stick. En vez de steak, ¿no? Pues prueba de carne, ¿no? De filete, digamos.
pues lo llaman así. Y bueno, hay diferentes acuerdos con la administración ya estadounidense para realizar esa trazabilidad. Lo que se hace es, desde el momento que nace una ternera, el hijo de una vaca, ¿no? Pues se le pone un código RFID y a partir de ahí se sigue toda la vida desde que nace hasta que se le sacrifica. Se hace un seguimiento completo de todo lo que se ha hecho con ese animal, ¿vale? Y hay evidentemente una entidad que va certificando todo ese proceso y, claro, ahorra muchísimos trámites y papeleos, ¿no? Había estimaciones por ahí que con este sistema de Atala Trace lo que se consigue es ahorrar o sea, permitir que el ganadero gane unos 30.000 dólares más por un grupo bueno, lo que llaman una manada, ¿no? No me acuerdo a cuántas reses equivale, pero bueno, el tema es que pueden subir entre medio dólar y 5 dólares, dependiendo de la calidad de la carne, pueden incrementar en ese precio cada libra de carne que venden. Es decir, beneficia a los ganaderos que ven cómo, bueno, con este sistema se quitan intermediarios de en medio, se facilitan las transacciones y además si hay algún problema con la carne o con otro alimento, ¿no? Porque esto se va a aplicar a otros alimentos, si hubiera algún problema o alguna anomalía que haya que rápidamente subsanar, retirando del mercado ciertas carnes, pues con este sistema se tiene trazado en todo momento, en tiempo real, dónde está la carne y de dónde procede, con lo cual es una solución, como podéis ver, excelente, teniendo en cuenta además que es rápido, porque está basada en la tecnología de Cardano, que como hemos dicho, funciona bastante bien, como habéis podido ver por el número de transacciones que procesa por segundo. Vale, y ahora sí, llegó el momento. Vamos a hacer un pequeño análisis técnico de Cardano. Ya hemos visto sus características, cómo funciona, qué ventajas tiene, por qué. Espero que después de todo esto no hayas entendido por qué puede llegar a hacer sombra a Ethereum, a pesar de que, bueno, de alguna manera este quinto puesto que tiene en CoinMarketCap es un poco descuento de expectativas. Es decir, estamos valorando la posibilidad de que Cardano llegue a ser un actor muy importante en esto de los contratos inteligentes, aún sin tener todavía implementada del todo la capa de contratos inteligentes que está en desarrollo. Pero bueno, el mercado evidentemente ha visto que este proyecto tiene futuro porque, bueno, al final, si os dais cuenta, en líneas generales, el mercado lo que está haciendo, en el mercado de criptodivisas, se valora, pues eso, las mejoras, lo que sea más rápido, que tenga mayor capacidad de transacciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso al final implica que con mejor calidad y más eficiencia hace que sea más probable que ese proyecto domine el resto en el futuro, ¿vale? Por eso, yo lo he dicho en algún seminario, en alguna intervención que he hecho alguna vez en la radio, yo creo que Bitcoin posiblemente, tal como está a día de hoy, a lo mejor no es el futuro. Y dentro de 5 años nos encontramos con que Bitcoin se ha quedado relegado a un quinto, décimo o 20º puesto dentro de CoinMarketCap. No lo descartemos, ¿vale? Si estos proyectos como Cardano, como Polkadot, como Ethereum, incluso con la versión 2.0, mejoran y llegan a tener funcionalidades muy potentes y con una ejecución muy eficiente, pues podemos ver cómo algunos proyectos de hace 8, 10 años, 15 años desaparecen perfectamente o se quedan en segundo plano. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a ver la situación técnica de Cardano. Ahí os he puesto un pequeño gráfico. Os voy a dibujar un poquito. Vamos a ver. Un segundo, que no sé por qué no me sale la herramienta ahora. Vale, ¿veis el puntero? Bueno, pues esta es la situación ahora mismo. A mí en general técnicamente me gusta Cardano, ¿vale? Este es el gráfico diario, como podéis ver, con diferentes medias móviles y os he trazado ahí algunos niveles clave a tener en cuenta. Ahora mismo, en este mismo instante, Cardano, vamos a consultarlo un momentito, Cardano está cotizando a 1,46 dólares, ¿de acuerdo? Es decir, este gráfico lo he hecho esta mañana y podéis ver que ahora mismo estamos un poquito por debajo de este nivel. Este nivel de aquí, este que os estoy marcando ahora mismo con el puntero, en torno a los 1,53, 1,51 aproximadamente, sería esta franja de aquí, pues es clave, ¿vale? Porque, fijaos, hay 1, 2 y 3 máximos aquí, que son una antigua resistencia que ahora debería actuar como soporte. Fue perforada temporalmente cuando el latigazo de Bitcoin que llegó hasta 30.000 dólares hace unas semanas, ¿de acuerdo? Cuando hubo un momento de venta en pánico, pero hay que reconocer que Cardano ha aguantado
bastante bien. Esto indica una cosa, y es que los proyectos de este tipo basados en Proof of Stake, en blockchain de tercera generación, etcétera, etcétera, están aguantando bastante mejor las embestidas bajistas del mercado. Con lo cual, tomad nota de ello, ¿vale? Va a haber que empezar a seleccionar de alguna manera quiénes son los buenos, quiénes son los malos digamos, en esto del mercado de criptomonedas, ¿no? Entonces, lo que os decía, fijaos, esta zona de 1,51, 1,53 aproximadamente debería actuar como soporte a corto plazo. Es cierto que ahora mismo estamos en 1,46, que corresponde aproximadamente con los mínimos que había marcado en la sesión, y entonces estamos en una zona un poquito delicada, ¿de acuerdo? El siguiente soporte, más o menos, estaría aquí, coincidiendo con esta media, que es la media de 100 periodos en diario, en 1,35 aproximadamente. Eso sería el siguiente nivel que coincidiría con estos mínimos y estos mínimos de aquí. Y después ya el soporte importantísimo de mercado estaría en $1, ¿vale? Que estaría aquí coincidiendo con la media de 200 en este nivel y coincidiendo con estos mínimos y estos mínimos, esta zona de aquí aproximadamente, ¿de acuerdo? A estos niveles siempre hay que darles un margen de fluctuación de un 5 o un 10% porque, como ya os podéis imaginar, la volatilidad en las criptodivisas pues distorsionan y cambian todo bastante. Bueno, y esto en cuanto a niveles donde el precio podría pararse a corto plazo, suponiendo un hipotético escenario muy bajista para el mercado de criptomonedas, en el cual Bitcoin pues, se va a 21.000 o a 18.000 dólares, que si rompiera los 30.000 podría pasar perfectamente. De hecho, ahora mismo tenemos el Bitcoin cotizando en 31.900. No es descabellado, dado el sentimiento negativo que hay en el mercado en estos momentos, que Bitcoin pudiera hundirse con fuerza y pegar un latigazo tremendo a la baja si barrís stops por debajo de 30.000. Con lo cual, pues no descartemos eso, que proyectos que pueden resistir un poquito mejor, pues llegarán a estar en niveles como este o como este. Por arriba, ¿qué tenemos por arriba? Bueno, pues tenemos en primer lugar esta zona de aquí, ¿vale? Que están en torno a los 1,88 aproximadamente. Esa es la primera resistencia importante a tener en cuenta en caso de que hubiera un rebote fuerte. Tenemos un montón de máximos, como podéis ver, y después estarían ya los máximos históricos en torno a 2,50, que es donde el precio podría frenarse en caso de pegar una fuerte subida al alza. De momento, ya os digo, teniendo en cuenta el sentimiento de mercado y demás, parece más probable que haya un nuevo latigazo a la baja y que tante estos niveles o incluso estos niveles, pero a largo plazo habrá que tener esta referencia de eso, la zona de 1,88, 2 y 2,50. Esta zona de aquí puede actuar como resistencia ante posibles recuperaciones del precio. Bueno, y dicho esto, pues aquí terminamos el webinar y os dejo unos minutitos para que planteéis todas las cuestiones que tengáis en relación a lo que os he comentado sobre Cardano. Vale, tengo dos preguntas, David. Dice, ¿qué pool aconsejas para delegar los tokens y qué nodo aconsejas para hacer staking con Cardano? Ouroboros, no, a ver, vamos a ver. Ouroboros es el mecanismo de consenso, ¿vale? Es como Proof of Stake, Proof of Work, es el nombre del mecanismo en sí, es el algoritmo que se llama así. En concreto, ahora estamos en la variante que se llama Ouroboros Praos, ¿vale? Cada cierto tiempo Ouroboros lo van mejorando, o sea que por ahí no, ¿vale? O sea, en principio ese es el sistema, nada más. En cuanto al nodo, eso es meterse un poco en la página de Cardano, ¿vale? Y hay diferentes informaciones y mirar un poco a ver qué pools hay en este tema, ¿de acuerdo? Lo principal primero es comprar los tokens, evidentemente, para poder participar y después cuestión de buscar por la red porque hay diferentes pools bueno, pues en los que puedes participar. Es simplemente delegar los derechos que tienes, ¿vale? No tienes que hacer nada más. En principio es ver qué hay por ahí, contactar y ya está. Hay posibilidades más sencillas, es decir, la otra posibilidad es que los tengas en un exchange y delegas en el exchange, es decir, Binance, Cexio, etcétera, hay un montón de ellos donde puedes coger y dejar tus tokens y automáticamente los estaquean, es decir, los ponen como los depositan, digamos, para hacer staking y te van pagando la rentabilidad correspondiente, menos una parte que se queda de exchange, ¿no? Eso es otra posibilidad. Yo ya os digo, personalmente, si salvo que queráis algo hacer muy gordo o tengáis mucho capital, generalmente la opción del exchange es una buena opción, ¿vale? Tiene el riesgo a cambio, claro, de que si hackean el exchange, pues tengas algún problema y te desaparezca el dinero. Pero si no tienes
demasiado capital, ¿vale? Estamos hablando de que, bueno, pues menos de $5.000, ¿vale? Pues dices, bueno, pues a lo mejor me sale a cuenta casi hacer el staking aquí, me quito de complicaciones, de acudir a un pool, etcétera. Si no, lo que os digo, si me dejáis un momentín, voy a buscaros un momento, vamos a ver, pero diría, vamos a ver si hubiera alguna web. Vamos a la página de Cardano, he visto que hay una comunidad bastante activa y supongo que ahí puedes preguntar sin problema. Y sí, vamos, podéis contactar directamente con la propia compañía, con IOHK, ¿vale? Tienen un apartado donde te invitan tanto a desarrollar los propios nodos como a participar. O sea, en la página de Cardano, en cardano.org, podéis encontrar información al respecto. ¿Más cuestiones? ¿Alguna duda que haya quedado? Muy bien, pues si os parece bien, lo podemos dejar aquí y bueno, las siguientes semanas seguiremos descubriendo aquí en FX Street nuevas criptomonedas o criptomonedas al menos que tienen un potencial muy importante en el futuro y que iremos viendo la semana que viene. Y bueno, en el mes de junio haremos varios webinars sobre estos temas. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho o que hayáis entendido por qué Cardano es una auténtica revolución y mejora mucho otros sistemas que ya existen. Y lo dicho, nos vemos la semana que viene aquí en FX Street en un nuevo webinar sobre criptomonedas. Gracias a todos.